En este vídeo vamos a ver en qué consiste la distribución binomial desde el minuto cero. Vamos a ver después un ejemplo y seguro que cuando terminemos tú también eres capaz de resolver un problema. Una distribución binomial es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Recuerdo que la variable aleatoria discreta es aquella que toma valores discretos, es decir, valores puntuales, no intervalos. Y esta distribución binomial cuenta el número de éxitos en una secuencia de n ensayos de Bernoulli, independientes entre sí. Recuerdo que un ensayo de Bernoulli nos daba lugar a una distribución de Bernoulli y era aquella en la que un experimento se realizaba una sola vez y tenía dos posibles resultados, éxito y fracaso. Cuando este experimento de Bernoulli se repite varias veces, es decir, n veces, lo que obtenemos es una distribución binomial. Por ejemplo, una distribución de Bernoulli era la que correspondía a lanzar una moneda. Podía salir cara o salir cruz. Si consideramos que el éxito es salir cara, el fracaso sería salir cruz. Si ese lanzamiento de la moneda lo repetimos n veces, ya no podemos hablar de una distribución de Bernoulli y hablaremos de una distribución binomial. Para que un experimento aleatorio siga un modelo de una distribución binomial, deberá de cumplir las siguientes condiciones. En cada experimento solo son posibles dos resultados, éxito y fracaso. La probabilidad de éxito es constante y se representa por P, y la probabilidad de fracaso también es constante y se representa por Q. Como solo hay dos posibles resultados, la suma de ambas probabilidades debe ser 1 y por tanto Q será igual a 1 menos P. El resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, el hecho de que en el primer lanzamiento salga cara es independiente que en el segundo lanzamiento también salga cara. La siguiente condición es que los sucesos son mutuamente excluyentes y al menos uno de los dos debe ocurrir. La variable aleatoria que sigue una distribución binomial se representa por x y se nombra de la siguiente forma: binomial de n y p, donde n es el número de experimentos que se realizan y p la probabilidad de éxito. La función de probabilidad de esta variable viene dada por probabilidad de obtener r éxitos, es decir, la probabilidad de que la variable sea igual a r será igual al número n sobre r, que ahora veremos quién es, por p elevado a r y por q elevado a n menos r, donde el número n sobre r es igual a las combinaciones de n elementos tomados de r en r. Y se calcula utilizando esta fórmula: n factorial partido r factorial por n menos r factorial. ¿Quién es n factorial? N factorial es el producto de los números n por n menos 1 por n menos 2 hasta 2 por 1. Por ejemplo, 4 factorial será igual a 4 por 3 por 2 y por 1. Muchas calculadoras ya tienen una tecla que nos resuelven este número combinatorio directamente. Nos quedamos con la función de probabilidad, que después utilizaremos en un ejemplo, y vamos a calcular las medidas de centralización y de dispersión. Es decir, obtendremos la media, que vendrá dada por n por p, la varianza que representaremos por sigma cuadrado y será igual a n por p por q, y la desviación típica,
que recuerdo que es la raíz cuadrada de la varianza. Y por tanto, sigma será igual a la raíz cuadrada del producto de n por p y por q. Vamos ahora a ver un ejemplo. El 4% de los CD de ordenador que fabrica una empresa son defectuosos. Los CD se distribuyen en cajas de 5 unidades. Y nos pide el problema calcular la probabilidad de que en una caja no haya ningún CD defectuoso y de que solo haya uno defectuoso. Vamos a analizar en primer lugar el problema. Si escogemos un CD al azar, pueden suceder dos cosas: que no sea defectuoso o que sea defectuoso, que será el suceso contrario. Como nos dice el problema que el 4% de los CD son defectuosos, la probabilidad de que sea defectuoso será 0,04 y la probabilidad de que no sea defectuoso será el complementario, 0,96. Sea x la variable aleatoria que representa número de CD no defectuoso. Esta variable se distribuye según una binomial de parámetros 5 y 0,96, ya que los CD se distribuyen en cajas de 5 unidades y la probabilidad de que no sea defectuoso es 0,96. Vamos a calcular ahora la probabilidad de que en una caja no haya ningún CD defectuoso, es decir, la probabilidad de que la variable x sea igual a 5. Utilizando la función de probabilidad tendremos que será igual a 5 sobre 5 por 0,96, que valía la probabilidad de no ser defectuoso, elevado a 5, por q, que era la probabilidad de ser defectuoso, es decir, 0,04, elevado a 5 menos 5, que nos da 0. Aplicando la fórmula que vimos antes para obtener el número combinatorio, tendremos 5 factorial partido por 5 factorial y por 5 menos 5 factorial, es decir, por 0 factorial. Y multiplicado por 0,96 a la quinta y por 0,04 elevado a 0, que nos da 1. 5 factorial partido por 5 factorial nos dará 1, y como 0 factorial también es 1, tendremos que esta probabilidad será igual a 0,96 a la quinta, que nos da 0,8154. Calculamos ahora la probabilidad de que solo haya uno defectuoso, es decir, que en la caja haya 4 no defectuosos, es decir, la probabilidad de que x sea igual a 4, que será 5 sobre 4 por 0,96 elevado a la cuarta por 0,04 elevado a 5 menos 4, que nos dará 1. Empleando nuevamente la fórmula, tendremos que 5 sobre 4 será igual a 5 factorial partido por 4 factorial y por 5 menos 4 factorial, que nos dará 1 factorial. Y multiplicado por 0,96 a la cuarta y por 0,04. 5 factorial partido por 4 factorial será igual a 5, y partido por 1 factorial nos dará 5. Por 0,96 a la cuarta y por 0,04, que nos da 0,04.
1699. Vamos a calcular la media, es decir, la medida de centralización. La media de esta distribución, que era igual a n por p, será 5 por 0,96, que nos da 4,8. Calcularemos la varianza, que será n por p por q, es decir, 5 por 0,96 y por 0,04, que nos da 0,192. Y por último, calcularemos la desviación típica, que era igual a la raíz cuadrada de n por p y por q. Es decir, la raíz cuadrada de 0,192, que es aproximadamente 0,438.